Muchas gracias, Jorge, y agradecer a la Intendencia de Canelones y principalmente a la Feria Internacional del Libro de Canelones, la primera feria, esperemos que la primera de una enorme lista, porque si algo se necesita en un país es que proliferen las ferias culturales como esta. El interior se está llenando, San José, Maldonado, Durazno, ahora tenemos esta en Canelones y eso es una noticia excelente. Nosotros intentamos con este libro hacer un aporte sencillo, humilde, pero creemos que importante en la construcción de este fenómeno tan difícil de atrapar, tan elusivo pero tan importante, que es comprender cuál es la identidad o las múltiples identidades culturales de... Perdón, cambiamos. Bueno, cuáles son las múltiples identidades culturales de un pueblo, ¿no? De una nación, decía en su momento. El tango, sin lugar a dudas, fue una de las matrices que consolidó una manera de estar en el mundo diferente, ¿no? Y eso es lo que en última instancia es una nación. Se decía que un pueblo y una nación es algo más que un pedazo de tierra con gente arriba. Es un conjunto de tradiciones, es un tiempo de vida transcurrido y es, sobre todas las cosas, una manera diferente de estar en el mundo. Cada pueblo, cada nación es una forma compuesta de muchas formas, pero una manera diferente de estar en el mundo. Cuando una nación desaparece una manera de ver el mundo. Por eso es tan importante cuidar lo que compones, cuidar las formas culturales que van componiendo esa manera de estar en el mundo. Sin duda entendíamos que el tango y la manera de bailar, la manera de abrazarse, la manera de relacionarse en una pista de baile, sin lugar a dudas que tejió gran parte de lo que hoy entendemos como la forma de relacionarnos que tenemos los uruguayos. Salimos a buscar durante mucho tiempo esa diferencia, la posibilidad de crear un cuerpo taxonómico, analítico, de elementos, de relaciones, de maneras de abrazarse, de pasos, de figuras, que pudiéramos establecer como propio, no con una mirada xenófoba ni patriotera, sino simplemente para delimitar cuáles son esos difusos límites de nuestra mirada. Y encontramos la necesidad de establecer, además de esas diferencias, de ese catálogo de pasos, figuras, maneras de abrazar, maneras de entrar en la música, de relacionarnos con la música, con la pista, también encontramos que necesitábamos un relato, necesitábamos por qué se habían producido esas diferencias. Si esto había ocurrido desde el principio de los tiempos, si las maneras de bailar se habían creado de manera diferenciada entre el Buenos Aires de finales del 19 y Montevideo, y se habían juntado quién sabe cómo, en qué momento, o se habían nacido como un bien compartido y se habían diferenciado en determinado momento, que fue la opción que encontramos en los documentos, en la lectura, en la mirada de películas antiguas, encontramos como más plausible. Esto se creó de una manera casi idéntica entre los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, la zona de San Telmo y del puerto de Montevideo, y se fue diferenciando a lo largo de la primera mitad del siglo XX especialmente. Después se profundizaron esas diferencias. Y el otro camino que nos quedaba es entender por qué pasó esto.
qué fueron las cosas que fueron llevando a que algo que había comenzado de una manera tan similar se fuera diferenciando a lo largo del tiempo. Esa es la parte que corresponde a la investigación bibliográfica y de documentos, ir encontrando ese origen y esa diferenciación principal. La otra parte, la más rica y la más interesante, fue recorrer el país conversando con gente que había sido joven, había tenido entre 15 y 20, 25 años, cuando el tango era la danza de moda en nuestro país, es decir, en la década del 40, del 50, y que tenían, cuando nosotros los encontramos allá por el año 2000, 2002, 2003, tenían entre 68, 69, 70, 70 y pico, hasta 80 largos, gente que nos dio su testimonio y nos mostró sus maneras de bailar en videos que, bueno, iremos publicando poco a poco a través de nuestra página web. De ese relato, de toda esa riqueza que obtuvimos en esa interrelación con las personas, con nuestros informantes, que también fueron nuestros amigos y también fueron nuestros maestros, algunos de mucho y otros de poco, donde se transmitieron pasos, figuras, movimientos y algunas retóricas, algunos elementos formales de la etiqueta de lo que significaba el tango. Con un señor muy mayor, en un determinado momento le mostraba movimientos del tango hegemónico, mayoritario, el tango porteño, y por su propia cuenta le marcaba algo que le parecía extremadamente chocante, y era que le parecía de muy mala educación que se hiciera a la mujer caminar para atrás la mayor parte del tiempo. Eso le parecía una cosa que lo había choqueado de primera. ¿Por qué las señoras siempre caminan para atrás? ¿Por qué nosotros nos reservamos la posibilidad de ir mirando por dónde vamos y a ella la llevamos a ciega? Eso metido como un intersticio dentro de un gran fenómeno cultural implica una diferencia de matiz, implica una diferencia social muy importante. De eso y de muchos otros hallazgos que fuimos encontrando en ese camino, le voy a pedir a Sheila que lo cuente además con mucha más gracia. Bueno, saludarlos y saludarlas y además agradecerte por tus palabras, un compañero de ya largo camino en estos temas culturales y por supuesto el espacio que está generando la Intendencia de Canelones, que no es poca cosa y esta carpa realmente es maravillosa. En relación a la investigación que hicimos desde el punto de vista del relevamiento de campo, ese acercamiento con la gente que baila, que es donde está la riqueza, la parte documental por supuesto es la referencia importante, pero también en este caso el registro audiovisual de los que hacen, en este caso los que bailaban tango. Fue un recorrido que hicimos por muchísimos lugares de nuestro territorio, tratando de generar una mirada, yo creo que no solo técnica, sino también una mirada diversa, porque a veces la mirada técnica nos hace encorsetar en un casillero o en un cubículo, en donde solo vemos lo que queremos ver desde un punto de vista muy como minucioso, aceitado, bueno, con todo lo que conlleva esos aspectos de un estudio. Entonces, uno de las propuestas era generar una mirada diversa de lo que nosotros queríamos. Y en realidad lo que encontramos fue algo maravilloso, y es que el tango sigue siendo en determinadas partes un estímulo, un elemento socializador, pero además con en cada lugar sus particularidades. Entonces, cuando nosotros veíamos esos cuerpos bailar, edades distintas, complexiones distintas, historias distintas desde el punto de vista cultural y familiar. Y lo bailaban con algunos elementos técnicos que nosotros pudimos clasificar como un tango uruguayo,
como un tango oriental, pero también con una diversidad de las maneras, que una de las cosas que es una de las cosas que en definitiva afirma también que el tango no es uno solo, no es solo el tango del Río de la Plata o el tango porteño o el tango argentino. Sí, la Argentina tiene esa maravillosa forma de desarrollo artístico y en este caso sobre todo de show, que sin duda es no es para competir. Bueno, ellos generan sus propias competencias y el mundo entero lo hace, pero me estoy refiriendo desde el punto de vista cultural o académico. La cultura no es una competencia, no es un concurso, no es un certamen. Este tipo de cultura hay que mantenerlo y preservarlo y dialogar con ella, con esta cultura desde otros planos. Entonces lo que veíamos era que cómo era posible que nos identificaran o intentaran identificarnos con un solo tango cuando en realidad nosotros dentro del tango oriental estábamos viendo a su vez tanta diversidad. Y esto yo creo que tiene que ver con algo que está desde hace, yo creo que más de una década, pero en los últimos años con más fuerza, que tiene que ver con las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Yo pensaba a medida que iba hablando, bueno, ibas hablando tú y iba hablando Walter, esto es como un tema de problema familiar. En una familia nosotros somos como familiares de los argentinos, pero no somos iguales. Y tenemos conflictos como familia. Y sin llegar a ser un conflicto, es una diferencia de enfoque y de ver las cosas y de vivir las cosas. Entonces, una de las partes importantes de esto es haber encontrado que sí tenemos una diferente forma de bailar, es la oriental, y es el 2 y 1, con una batería técnica que incluye diferentes figuras que están registradas y que en todos lados se las llama prácticamente igual, pero que a su vez mantienen una riqueza diversa de maneras de hacer. Es lo mismo que el idioma. Los canarios no hablan igual que los montevideanos no hablamos igual que los de Rocha sin duda. Sí. De Rocha sin duda, exactamente. Y tampoco como otras partes del departamento. A ver, toda la parte occidental, pero toda la parte, digamos, del norte, con todo el portuñol. Yo a veces llego a la frontera y la verdad, con la velocidad que hablan no les entiendo nada. Lo que es seguro es que me ponga a bailar con ellos y los entienda muchísimo más. Entonces, bueno, esta es una manera que tuvimos de dialogar con nuestra cultura, y no imponer, como leías tú en ese final del prólogo, la investigación lo que tiene de maravilloso y que nosotros a su vez lo hemos hecho con gente que sabe mucho, es tomar esos elementos en la investigación para seguir adelante. Cuando afirmamos y nos quedamos encorsetados en verdades, en grandes verdades, lo que hacemos es, en alguna medida, generar una tristeza y además empequeñecer lo que es en realidad nuestra gran cultura como orientales. Bueno, por ahí. Bueno, muchas gracias.